Ya son 3 las películas de Equalizer y hoy vamos a criticarlas. Sí señor, las películas de ese personaje tan especial, tan chulo, que sería el que interpretara el gran Denzel Washington, y además en las 3 películas, lo cual también hay que agradecer, con Antoine Fuqua en la dirección, que es un director que a mí me gusta bastante, que tiene películas que me gustan mucho y que en general es un cineasta muy especial. Yo tengo las 2 en Blu-ray, a ver qué pasa con la tercera, si la sacan en Blu-ray en 4K y demás. La he podido ver en cines, aleluya, he vuelto al cine varios meses después, pero esta película merecía la pena y tenía ganas de verla porque tampoco tenía muchas expectativas, pero ha cumplido, digamos, lo que tenía que cumplir y mantiene el tipo respecto a las 2 anteriores. Vamos a criticarlas una por una. Este aquí que nos llegó aquella película en su primer momento, la primera película de Equalizer, con un Denzel Washington haciendo un papel de acción, que no sería la primera vez que lo hace, y una especie de antiguo agente de la CIA o algo parecido, espía y demás, con muchas habilidades especiales para hacer muchas cosas, especialmente para cargarse a villanos, y además villanos de los de verdad, villanos malos que odias al segundo de verlos, lo cual siempre mola. Cuando alguien bueno, como puede ser el caso de este personaje, que ahora hablaremos de sus virtudes en muchos detalles a la hora de desarrollar el propio personaje en sí, porque creo que es tan atractivo y ha dado para 3 películas y no se ha quedado solamente en una. Cuando un personaje como este se carga a villanos tan malutos como los que vemos en la película, y a los que no se carga les da una lección importante, en plan espabila, que la próxima vez voy a por ti y te vas a enterar, es muy especial porque, por desgracia, veíamos una sociedad en la que parece que los malos, los villanos, la gentuza, tiene carta blanca y manga ancha para todo, o que las leyes van por detrás, o que la justicia o que la policía muchas veces no puede hacer gran cosa porque, pues eso, pues parece que tienen casi, entre comillas, más derechos que la gente buena. Y eso se va a ver en las 3 películas, pero quizá más en la última, en la que acaba llegando en cines, porque ahí vamos a ver pues un pueblo, gente buena y demás, que son extorsionados y presionados al máximo por una gentuza, en este caso de la camorra italiana, y que pues eso, va a estar ahí el bueno de Denzel Washington para ponerles en su sitio, darles su merecido y defender a la buena gente. La primera entrega, que ya han pasado unos cuantos años de su estreno, nos presentaba a este personaje que no vamos a saber gran cosa, realmente no vamos a saber gran cosa hasta muy entrada la trilogía, por ejemplo, ahora con algún detalle, por ejemplo, con el de la mujer y demás. Es un personaje con muchos silencios, con muchos claroscuros, con mucho misterio alrededor, que creo que le viene bien, porque es como que le pasa a los personajes que le rodean, que quieren saber más de él, pero no pueden, porque tampoco va a decir gran cosa, y cuando intentas tirar un poquito del hilo, no lo consigues. Ese secretismo que le rodea, ese misterio que le rodea, hace que muchas veces dudes de si es tan bueno como puede parecer a la hora de actuar, o digamos que lo que está haciendo ahora es buscando su redención, que más o menos es lo que se va a dar a entender en ciertos momentos, ¿no? Como por ejemplo ahora en la tercera entrega, cuando el médico le pregunta si es una buena persona y él, digamos, que lo pone en duda, que no es capaz de responder. Es un personaje que tiene mucha dualidad, que tiene mucho trasfondo, mucha profundidad, y eso le hace muy atractivo. Pero además, si tenemos a Denzel Washington interpretándole, por supuesto, gana muchos enteros. Porque aquí no es que sea una de las mejores, ni de lejos, actuaciones de este actor, que en fin ha hecho un montón de grandes películas, un montón de grandes interpretaciones, pero como es él, como es Denzel Washington, no hace falta que haga gran cosa, simplemente con que esté él va a molar. Y es que hay momentos muy concretos de la trilogía donde intentan pues eso, sacarle un poco el dramatismo a ese personaje, y con 4 retazos mínimos que hace el bueno de Denzel Washington ya te saca la lagrimilla fácil. Es un actor que es muy bueno, es muy grande, y la verdad es que este papel le viene muy bien porque va a tener esa sensación de que es un tipo bueno, aunque él mismo no se lo crea, y que te hace estar con él, aunque a veces tengas dudas. Porque aunque hablemos de una trilogía de acción, realmente acción hay muy poca. Si te pones a mirar las películas una a una, el metraje, que en realidad es bastante justo, en torno a las 2 horas en los 3 casos, gracias a Dios, no como en otras que se las dan de super películas de otro tipo, o de acción o de entretenimiento, y se van a 2 horas y media, 2 horas 40, 2 horas 50, y esas cosas que está ahora de moda, que yo lo odio, cada vez odio más las películas largas sin tener por qué. Pues estas 3 películas no son largas ninguna, y sin embargo desarrollan muy bien la historia o los personajes. Y aquí hay alguna cosa muy interesante, porque los secundarios siempre van a tener bastante interés, van a llegar al espectador, en el caso de la prostituta de la primera entrega, el caso de la buena gente del pueblo en la tercera, los personajes muy puntuales que se van a ver en la segunda, que es una un poquito intermedia en algunos detalles, pero que por ejemplo como el hombre mayor que busca el cuadro de su hermana y no sé qué,
te llega bastante, y esa sensación de que en el mundo hay tanta buena gente, o más buena gente que la mala, lo que pasa es que la mala parece que muchas veces está más presente que la buena, o hace pensar que hay más mala gente que otra cosa. Con un detalle muy especial que hace este personaje muy atractivo, que es el que he puesto como frase de la miniatura, es que siempre, hasta en los peores villanos, les va a dar una oportunidad de hacer lo correcto, de redimirse y de volver a una buena senda. Siempre. Lo que pasa es que con los malos, nunca, ni uno se arrepiente, o ni uno dice, va, venga, vale, voy a volver a la senda de lo correcto. Ni siquiera, por ejemplo, el policía corrupto, o los policías corruptos que vamos a ver en la primera entrega. Yo creo que también en la segunda hay algún policía corrupto. Es como que los malos ni se merecen la oportunidad, pero él se las da por si acaso. Pero nunca la aceptan. Y eso es muy interesante, porque hace que no sea tan villano como puede parecer. Es decir, si siempre está dando oportunidades a la gente a la que después va a zurrar, o incluso cargarse de una forma dura, pues hombre, está bien, pero evidentemente eso no lo hace cuando está en las escenas de acción donde o es matar o morir, como diría Rambo, pues evidentemente ahí no se va a poner a andar. Oye, espérate, antes de clavarte el cuchillo, ¿te arrepientes de tus pecados? No es una cuestión, que seguro que más de uno me está diciendo, ay, pues a la gente a la que se carga en el centro comercial no le dan la oportunidad. No se las da porque es una escena distinta. Es que hay que decirlo todo, porque es que yo me encuentro cada comentario a veces, que el otro día uno sobre Depredador, que decía, ¿y por qué el Depredador mata siendo tan no sé cuánto, tan tecnológico, tan no sé qué? Hijo de mi vida, ¿no te has dado cuenta de que al depredador le mola, le excita la caza y depredar a sus víctimas? En fin, volviendo a Equalizer, la verdad es que son películas muy simpáticas, porque no tienen un ritmo muy acelerado en ninguno de los casos. Yo creo que la más correcta sería, la más interesante, la más divertida posiblemente sea la primera. La segunda se va un poco por otros derroteros que creo que no le vienen bien, por ejemplo, con el personaje de Pedro Pascal, que además está bien, pero tampoco es un villano que te ponga, en fin, no está a la altura de la primera entrega o de la tercera en cuanto al nivel de villanos. Y creo que es más interesante la segunda, las escenas en las que da su merecido a otros personajes, el del tren en Turquía, los niñatos estos del Cabify, cosas por el estilo, que lo que hace o lo que ocurre con la escena final. Es una película un poco errática en algún detalle, creo que es la más floja de las tres, y sin embargo tiene un nivel bastante bueno. Sin embargo, luego, por ejemplo, tiene cosas que son muy simpáticas, por ejemplo, esa oportunidad, esa especie de, ¿cómo decirlo?, de apadrinamiento de ese otro joven de color que está en el mismo vecindario y que está equivocando su rumbo, pero el bueno de Equalizer, le llamo Equalizer porque no me acuerdo el nombre, no sé siquiera si tiene el nombre, lo dicen en la película en algún momento, en la trilogía. No lo sé, yo le llamo Equalizer y creo que todo el mundo me entiende. Pues eso, que le da la oportunidad y le reconduce por el buen camino, y estaba a puntito de entrar en lo peor de lo peor. Es lo bueno que tiene este personaje, ¿no? Que aparte de esa oportunidad que da a los villanos, parece que intenta siempre, pues eso, orientar a los que están más perdidos, la prostituta de la primera entrega, etcétera, etcétera. Es un personaje que cae simpático porque se le ve que tiene mucha sabiduría detrás, con algunas cosas, ¿no? Esa manía ahora que tiene con lo de los 100 libros imprescindibles, ese toque que tiene en todo lo que hace a la hora de colocar las cosas, con lo del té, con lo de la servilleta y tantas cosas, que es simpático porque hace que sea un personaje un poquito más profundo de lo que puede parecer, no es para nada plano en muchos sentidos, y hace que sea muy especial. La verdad es que es un personaje que le coges cariño. Yo creo que si no hubiera tenido a Denzel Washington y hubiera tenido un actor un poquito más flojo, no sé si habría dado para 3 películas, pero el tema de tener a alguien detrás dándole vida como Denzel, pues al final siempre es muy especial. Aunque hay cosas que a lo largo de la trilogía para mi gusto han ido a peor, por ejemplo con la música, que es una cosa que está bastante bien conseguida en la primera entrega, con la escena, por ejemplo, final del centro comercial o el centro de bricolaje, esa escena maravillosa que es un momentazo para mi gusto de cine de acción de las últimas décadas, cuando suena la música de Equalizer a cámara lenta con esa lluvia, no es lluvia, pero bueno, el agua cayendo y a punto de cargarse al villano, casi a cámara lenta todo el rato, que es una banda sonora que es de Equalizer, o sea, solamente se liga a él, en la segunda también se va a escuchar, pero ya bastante menos, y que a pesar de que aquí suena bien, cuando tiene que sonar, y en la parte final, en el momento álgido y el culmen de la ejecución del villano principal, o el esbirro principal del villano ruso, luego no se usa igual de bien en la segunda, suena muy poquito y además como que no se escucha demasiado, y en la tercera nos la han cambiado, que no entiendo por qué, no sé si por qué el compositor de turno ya no estaba aquí y lo han cambiado, pero no lo entiendo porque al final una música que se liga a un personaje siempre debe estar presente en toda una saga. Si la cambias, es como que no es lo mismo, como que la han cambiado, que aquí en la tercera va a sonar una música un poco cañera, rockera, por así decirlo, un poco heavy, pero algo malsonante en algún detalle, que es un poco incómoda, que mola,
porque es una música que mola para ligar a un personaje, pero no a este, porque ya tenemos una música de otras películas. Por tanto, ese detalle no me gustó de la tercera. ¿Por qué cambiar la música de Equalizer? Y luego, por supuesto, aunque lo hemos visto ya en bastantes personajes, sobre todo de los últimos tiempos, pues, por ejemplo, con John Wick, es un ejecutor de primer nivel. Además, va a usar cualquier cosa para defenderse o para atacar a sus oponentes y casi nunca le van a hacer nada. Es prácticamente intocable, lo cual también es muy interesante en cuanto a personaje de acción, aunque ya digo que no tiene tanta acción como se puede pensar. Realmente la que más tiene sería la primera. La segunda baja un poco en algún detalle y la tercera realmente tiene muy poca acción. O sea, realmente la tercera es la más floja en cuanto a acción. Sin embargo, la historia que hay detrás es la más interesante posiblemente, aunque es muy parecida a la primera en cuanto a que aquí tenemos una mafia muy bestia, muy violenta, que además asedia no solamente al pueblecillo en el que está Equalizer recuperándose, sino a toda Italia, como es la Camorra. En la primera vamos a tener a los rusos, que en ese momento todavía no eran tan malos como los podemos ver ahora por lo que está ocurriendo en Ucrania, pero que ya se veía que era una mafia muy violenta y muy, en fin, para mirar para otro lado. Y en la tercera vamos a tener sobre todo ese carácter, yo creo, bastante interesante de profundidad en cuanto a la violencia que transmite la Camorra, la mafia italiana en ese pueblo, que bueno, extorsiona hasta unos niveles insufribles y que incluso va a llegar a, pues, a cometer atentados. Que esto es algo que ocurrió en el pasado, en el pasado de la Camorra en Italia, bastante bestia, algún atentado bastante bestia, y que pues da la sensación de que están, vamos, incluso en algún momento, en alguna escena muy concreta, que además es bastante fuerte, lo que ocurre con un jefe de policía, te da la sensación de que son completamente intocables, de que no hay nada que hacer contra ellos, hagan lo que hagan. Y eso es una cosa muy interesante que se transmite con la película y con la trilogía, y es, sobre todo, como digo, en la primera y en la tercera, que es lo que, cuando narran la historia de la trastienda con la mafia, en cada caso distinta, es que allá donde no llegan las leyes, allá donde no llegan las normas, o la policía o la justicia, pues hay que tomarse la justicia por su mano. No es tanto como ese. Yo creo que el mensaje que lanza la trilogía es que allá donde la justicia no llegue, habría que tomar medidas más extraordinarias. Hay un caso ahora mismo en el mundo que es bastante sorprendente y que llama mucha atención y que es muy polémico, porque lo que lo rodea es muy polémico, que es lo que está pasando en Nicaragua con las acciones del nuevo gobierno respecto a los traficantes y no sé qué, que bueno, la violencia de este país era tremenda y que prácticamente ha cogido el toro por los cuernos de una forma demasiado decidida, demasiado bestia, como puede ocurrir con las acciones de Equalizer, en el que incluso están encerrando a posibles pandilleros, a posibles pues eso, traficantes violentos y demás, sicarios y todo esto, que forman parte de bandas y demás, incluso sin juicio previo y cosas por el estilo, que es evidente, está en contra de cualquier norma del mundo, de leyes, de justicia y demás. En fin, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aunque ahí el caso es tan bestia en cuanto a la violencia, en cuanto a lo que está pasando en ese país y ha pasado en los últimos años, que han tomado esta decisión, que es una decisión que es completamente, en fin, contracorriente a lo que puede ocurrir en cualquier país del mundo, y está resultando porque más allá de lo que ocurre, de los problemas, de las pegas, de las dudas que te puede surgir ante una serie de medidas tan extraordinarias, está dando resultado. Recientemente hemos visto también cómo está subiendo el nivel de violencia por culpa del narcotráfico y demás en países como Ecuador, que hasta hace no tanto no eran tan violentos como puede ser lo que tenemos todo en mente de México, en ciertas partes de México, o de Colombia por la droga y demás. Y está siendo preocupante, tanto que hasta ha habido un magnicidio o algo, o un semi-magnicidio. Yo creo que un candidato a la presidencia no sería un magnicidio, pero bueno, parece que sí que se podría meter en esa calificación. Es decir, que en Equalizer se transmite muchas veces la idea de que la mafia es intocable, incluso porque la corrupción llega muy adentro. En las dos entregas donde la mafia es protagonista, en la 1 y en la 3, la policía o la justicia están con ellos porque mediante sobornos y demás están tan comprados que no van a hacer nada, y cuando se atreven a hacer algo, como en el caso de la tercera, no pueden hacer nada. Hasta un jefe de policía es incapaz de decir hasta aquí hemos llegado, basta ya. No puede, es que no puede, la sensación de intocables es brutal. Hay que llevar a otros extremos esa decisión o esa justicia o esa actuación ante la violencia. Es un discurso difícil de comprar, evidentemente, pero ante acontecimientos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias. Podría ser un poco el lema de las películas de Equalizer, y en la vida real me temo que cada vez vamos más hacia esos caminos, y a veces incluso
podríamos tener problemas a la hora de cuadrarlo con las libertades, con la justicia, en fin, con muchas cosas, pero hay veces que quizá no quede otra. Esperemos que no lleguemos a esos niveles como estamos viendo en países como Nicaragua, pero no me sería de extraño que cunda el ejemplo y otros países puedan ir implementando medidas tan tremendas, que son difíciles de comprar, pero ante casos tan extraordinarios como el caso de Equalizer, pues puede ser que tenga que hacer algo así. Volviendo a la saga, que en fin, al final siempre me enrollo, la tercera quizás sea como he dicho, la que tiene menos acción, de hecho tarda mucho en arrancar y demás, aunque empieza con una escena bastante potente y demás, con el cual es el herido, con el cual sé que se está recuperando de una herida importante, que además se la hace un niño, con lo cual como que le pilla de improviso. Con ese pueblo italiano tan encantador, tan bucólico, tan italiano, que está además en la costa sur, cerca de Nápoles, y que está extorsionada por la mafia, y poco a poco les va dando su merecido, pero muy poco a poco. Y aquí vamos a ver a un Equalizer que está muy a gusto, porque digamos que ha dejado atrás a sus amistades en Boston, Estados Unidos y demás, y como que está buscando su sitio y le gusta tanto el sitio que está dispuesto a hacer lo que sea por defender a esa gente que estamos viendo que es buena gente, que se gana en el corazón del protagonista, que además pronto se convierte en uno más de ese pueblo. Y es muy interesante porque además vamos a ver cosas muy chulas en la película, como por ejemplo el detalle de encontrarnos o reencontrarnos con la actriz que protegería el bueno de ese Washington en El fuego de la venganza, y que, bueno, aquella niña prodigio que hizo películas como la de Yo soy Sam o la de Spielberg, La guerra de los mundos, y que pues ha seguido haciendo cine. Son pocos los niños prodigios que siguen en el cine, y por ejemplo la pudimos ver muy puntualmente, y de hecho yo no la reconocí cuando volví a ver Érase una vez en Hollywood de Tarantino, no la reconocí en el grupillo este del rancho. Y aquí la verdad es que salvo un par de planos no la reconoces por la cara. Pero evidentemente sí que al final acabas diciendo que sí que es ella, que sí que es ella. ¿Dónde está? ¿Es ella? Sí, sí que es ella. Y que además va a tener un final muy interesante, una cosa que yo no me esperaba, porque yo soy muy torpe para esas cosas, y no me esperaba la escena final donde entendemos muy bien por qué ayuda tanto a esta chica. La verdad es que es una película de la tercera que me ha gustado bastante, y en cuanto a la nota de las tres, a la primera la pondría un 8, 8,25, creo que es la más redonda de todas, porque además también es la gran novedad. La segunda no tiene tanto desarrollo como se podría pensar del personaje, aunque tiene cosas muy chulas con algún personaje secundario, como la mujer amiga del pasado de la mafia, o el personaje de Bill Pullman también, que está ahí por ahí en algún momento. Y creo que baja un poco en general, le dejaría un 6,5, y la tercera la pondría una nota un poquito intermedia. Me ha gustado bastante, de hecho me la voy a comprar en cuanto salga en Blu-ray, porque además es muy simpática en muchos detalles y creo que explota muy bien las virtudes del personaje, y la dejaría en un término medio, un 7,5, 7,75. En definitiva, un personaje muy especial, que a mí me cuesta creer que vaya a haber una cuarta entrega, salvo que la taquilla de esta sea muy buena, que no parece que vaya a ser tan buena para que haya una cuarta entrega, pero nunca se sabe. La verdad es que yo creo que sí que hay para una cuarta entrega en cuanto al desarrollo del personaje y demás, aunque también da la sensación de que por el final de la tercera entrega no va a ser así. Pero bueno, ya veremos si nos encontramos con un cuarto Equalizer o hasta aquí hemos llegado, pero la verdad es que es una saga muy interesante, una trilogía muy chula y un personaje que merece mucho la pena. Y como siempre sabéis, parafraseando a Robocop, no me des líos.